Y me gustaría hoy leer un pasaje, estudiar un pasaje en el Nuevo Testamento, donde vamos a poder ver otro ejemplo. Está en 2 Corintios, capítulo 4. Y el ejemplo va a ser el apóstol Pablo. Y vamos a leer una porción de esta carta para poder ver a Pablo y cómo él enfrentaba las dificultades que venían contra él. Pablo, como saben, escribió varias cartas en el Nuevo Testamento, pero de todas, esta tal vez es la carta donde él más habla de él mismo. Y como él habla tanto de sí mismo en esta carta es un tesoro para ayudarnos a entender a este hombre, entender qué había en el corazón de Pablo, porque sabemos lo que él hizo, sabemos la obra que Dios permitió que él pudiera hacer en el mundo y el impacto que tuvo esa obra hasta nuestros tiempos, pero lo que 2 Corintios nos permite es pasar atrás del telón y conocer al hombre atrás de esa obra, conocer sus luchas, sus cargas, sus presiones, y la forma en la que él enfrentó todas esas situaciones difíciles para poder hacer esa obra. Antes de leer el pasaje, quiero darte una idea del tema de lo que está hablando Pablo acá. Aparentemente, Pablo escribió más cartas a Corinto que las que tenemos en nuestras Biblias. Por lo menos, pensamos, él escribió 4 cartas. La primera carta que él escribió fue una carta donde él les hizo una exhortación dura a la iglesia a poder vivir una vida de santidad, no asociarse con personas que estaban viviendo una vida que no reflejaba el carácter de Cristo. Y aparentemente la iglesia, después de esa primera carta, le escribió a Pablo, haciéndole algunas preguntas puntuales, y Pablo entonces ahí escribió su segunda carta, que es nuestra primera carta, que sería 1 Corintios. Ahí Pablo hace referencia, él dice que le hicieron preguntas, y él está respondiendo a esas preguntas. Entonces ya sabemos que hubo otra carta antes de esta. Entonces esa fue 1 Corintios. Después, aparentemente la iglesia siguió en la relación con Pablo, y Pablo escribe la tercera carta, que a veces se conoce como la carta triste, porque en esta carta Pablo va a tener que corregir a la iglesia en algunas cosas muy serias, y lo va a hacer con palabras muy duras. Y va a ser una carta que va a traerle mucho dolor a la iglesia en Corinto, pero va a ser un dolor bueno. El dolor que va a hacer que la iglesia se arrepienta, deje esas prácticas y cambie de actitud hacia Pablo. Esa carta no la tenemos, nos imaginamos cómo habría sido esa carta, porque acá en 2 Corintios Pablo habla de esa carta. Y ahora Pablo va a escribir la cuarta carta, que es nuestra 2 Corintios, y cuando él escribe esta carta, ¿qué está moviendo a Pablo? ¿Por qué Pablo va a escribir 2 Corintios? Bueno, Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto. Él llegó cuando no había nada, y él puso el fundamento, lo explica ahí en 1 Corintios capítulo 3. Y después llegaron otros a ser parte de la obra, muchos de los que se convirtieron, se integraron al ministerio y empezaron a servir, y otros que vinieron de afuera también, que también llegaron a ser parte de la iglesia. Pero habían entrado a la iglesia de Corinto algunos falsos maestros que estaban haciendo mucho daño a la iglesia y poniendo en riesgo la vida presente y el futuro de esta iglesia. La forma en la que estos falsos maestros estaban ganando terreno y estaban logrando avanzar sus malas enseñanzas era tratando de desacreditar a Pablo. La iglesia en Corinto amaba a Pablo, él había fundado la iglesia y Pablo tenía una autoridad natural sobre esa iglesia, pero estos maestros sabían que si ellos querían traer nuevas enseñanzas, ellos tenían que desacreditar a Pablo. Así que armaron toda una campaña para difamar a Pablo, para tratar de que la iglesia ya no valore la enseñanza de Pablo y así ellos puedan meter las falsas enseñanzas. Ahora, estos hombres lo hacían de la forma más despiadada que nos podamos imaginar. Ellos no tenían límites. Cualquier cosa valía para poder hacer que la gente en Corinto no aprecie a Pablo. Y dijeron tantas cosas, aún acá en 2 Corintios Pablo dice o da a entender que aún esta gente hablaba de
de la parte física de Pablo. Y decían, Pablo, míralo, ¿cómo a ese van a seguir? Mirá cómo se ve Pablo. Y no sabemos bien cómo se veía Pablo, no hay ninguna foto que llegue hasta nuestros tiempos, pero aparentemente la imagen, la presencia de Pablo no inspiraba mucha seguridad o gloria. No era un hombre que por su propia apariencia se iba a parar y iba a tener la atención de toda la gente y la admiración de toda la gente. Muchos piensan, ¿no es cierto?, era un hombre más vale pequeño. La palabra Pablo significa pequeño, su nombre. Entonces piensan, bueno, tal vez era petizo. Pablo tenía un problema en la vista que tal vez le afectaba aún a la forma en la que él se veía y cómo lo veían a él, o eso suponemos. Y además Pablo había sufrido muchísimo, y ese sufrimiento le había dejado marcas en su cuerpo. Él lo va a decir, lo vamos a leer más adelante, pero varias veces lo habían azotado con tal crueldad que él estuvo a punto de morir, él fue apedreado y dejado por muerto. Imagínate cómo eso afectaba su cuerpo, su cara, las deformaciones que él tendría, la apariencia. No era un hombre que naturalmente uno hubiese pensado en promoverlo, ¿no es cierto?, para que él tenga una fama, un reconocimiento por cómo él se veía. Pero usaban toda clase de argumentos. Y Pablo, en 2 Corintios, él escribe para poder defender el ministerio que Dios le dio a él para la iglesia en Corinto. Ahora, tenés que saber que Pablo no está defendiéndose solamente para cuidar su imagen, él quiere proteger a la iglesia. Pero el problema es que si lo desprestigian a él, entonces él no va a tener las herramientas para poder cuidar a la iglesia doctrinalmente, entonces él tiene que hablar de sí mismo. Y en esta carta es por eso que él habla tanto de él. Él habla acerca de lo que Dios eligió darle a él, y el ministerio que él tiene de parte de Dios, y la forma en la que él ha hecho este ministerio. Él habla de la integridad con la que él se ha manejado, y la pasión con la que él lo ha hecho, y la forma en la que él ha enfrentado todas las dificultades, y por eso él habla de él mismo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, esto es lo que Pablo este es el contexto de lo que Pablo está haciendo. Él está hablando de su ministerio. Vos decís, bueno, pero entonces si Pablo está hablando del mismo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, justamente, pensá así, ¿cuánto te han servido haber escuchado historias de otros creyentes? O biografías cristianas, ¿no? Que hablan de otros, pero cuando vos lo lees, Dios usa eso para inspirar en vos la misma pasión, las mismas convicciones, la misma manera en la que ellos enfrentaron sus circunstancias, y esta carta es un tesoro para nosotros, porque vemos a Pablo como un modelo. Así tenemos que vivir nosotros. Y vos decís, bueno, pero yo nunca voy a vivir lo que Pablo vivió. Nunca voy a tener que enfrentar lo que él enfrentó, nunca voy a tener probablemente una iglesia a la que yo funde, donde me pase lo que a él le pasó, nunca voy a salir al mundo como él lo hizo y enfrentar la persecución. Pero pensar así, no hace falta tener que vivir esas mismas circunstancias. Porque todos nosotros, igual que Pablo, fuimos llamados a ser siervos de Cristo. Para Pablo fue un lugar especial, él es un apóstol a los gentiles, pero nosotros en cualquier lugar en el que estemos, Dios nos ha dado dones y oportunidades, Dios nos ha dado talentos y recursos para que los usemos para extender su obra. Y en cualquier circunstancia en la que estemos, nosotros también vamos a tener que aprender a pasar por alto toda la adversidad, todas las dificultades de nuestro entorno, para poder seguir adelante en la tarea que Dios nos dio para hacer. Esto fue clave para Pablo. Si Pablo hubiese estado pensando en él mismo, jamás hubiésemos visto todo lo que vimos a Dios hacer a través de su vida. Este fue un hombre que estaba arraigado en convicciones profundas que le mantuvieron en medio de las dificultades más grandes. Y entonces él se vuelve este ejemplo para nosotros, que nos muestra qué fue lo que le sostuvo a él y qué es lo que nos tiene que llevar a nosotros hacia adelante. Entonces el tema del pasaje de hoy, de la predicación de hoy, le puse como título la confianza que nos motiva a avanzar. La confianza que nos motiva a avanzar. Cuando vos lees los primeros versículos, del versículo 1 al 6, Pablo está describiendo el evangelio, el tesoro que él recibió. Y el del versículo 6 termina, voy a arrancar leyendo ahí, 2 Corintios 4, 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo no podría haber terminado en un tono más alentador, hablando, ¿no es cierto?, de la grandeza y la gloria del Evangelio. Ese poder con el que Dios transforma el corazón y hace que el que está en oscuridad pueda ver esa gloria. Y después de haber dicho eso, es que tenemos en el versículo 7 un contraste. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 15, donde Pablo lo que va a mostrar es esa gloria, ese tesoro del Evangelio, del conocimiento de Dios, está contrastado con la fragilidad de los instrumentos que Dios usa para llevar ese Evangelio hasta lo último de la tierra. Y en esa fragilidad, Pablo va a responder cómo es que él, en medio de esa fragilidad, vive en una confianza y dependencia completa en Dios, para que Dios pueda hacer esa obra que le llamó a hacer a través suyo. Y dice ahí en el versículo 7 de la siguiente manera entonces: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces, la confianza que nos motiva a avanzar. En primer lugar, en el versículo 7, quiero que notes que avanzamos confiados en el poder de Dios. ¿Cuál es la confianza que nos anima a avanzar? Bueno, podemos avanzar confiados en el poder de Dios. Y el versículo 7, como les dije, da el pie para este contraste, ese pero. Ese pero divide estas dos realidades que parecen tan distintas. Por un lado, ¿no es cierto?, la gloria de la salvación, pero por otro lado, las circunstancias tan adversas. Pensalo en Pablo. Cuando vos veías a Pablo, veías a un hombre golpeado, a un hombre pobre, a un hombre desfigurado, a un hombre que no mostraba en su rostro o en su vida, ni siquiera en su ministerio o en sus palabras, la gloria que para este mundo les sorprende. Pero Pablo dice, no dejes que las apariencias del contenedor te confundan en cuanto al valor del contenido. Pablo quiere que entiendas la gloria, pero esta gloria ha sido depositada en medio de la debilidad. Y por eso ese contraste, pero. Y mira cómo lo explica en el versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y a qué se refiere el tesoro? Bueno, este tesoro, esto es de lo que acaba de hablar Pablo. El tesoro, ¿no es cierto?, es el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, que es llevado al mundo por medio de la proclamación fiel del Evangelio. Ese conocimiento de Dios es un tesoro. Porque de lo que está hablando Pablo, ¿no es cierto?, es de ese punto de partida para esa vida transformada, que cambia todo en esta vida y que cambia todo en la vida futura. El tesoro real no tiene que ver con las apariencias de este mundo, tiene que ver con esa gloria del Evangelio.
Pablo no describe en detalle este tesoro, solamente da por hecho de que esto es algo que debemos valorar. Pablo lo valora, ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo habla de ese tesoro con estas palabras. Él dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo llama aquel evangelio con este título, es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El tesoro del que está hablando acá, ¿no es cierto? Todo lo que implica ser salvo, todo eso fue depositado, dice ahora en el versículo 7, en vasos de barro. Este vaso de barro, Pablo podríamos pensar, se está refiriendo en primer lugar al cuerpo del hombre, el cuerpo físico. Y claro, si vas a Génesis capítulo 2, de esto se refiere, ¿no es cierto? El hombre es eso, somos barro. Somos barro que Dios sopló un día en la nariz de Adán el aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Pero ¿qué figura más gráfica podría usar Pablo para describir nuestra identidad? Somos vasos de barro. Pero tal vez esta imagen de vasos de barro va más allá que solamente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es débil y ese tesoro de la gloria de Dios fue puesta en nuestras manos para que nosotros podamos llevarlo al mundo, para que nosotros podamos reflejarlo, pero la fragilidad sigue estando. Pero tal vez podríamos pensar aún esa expresión de vasos de barro, tal vez Pablo tiene algo más en mente. La fragilidad completa de la vida, porque aún dentro de este mundo, pensándolo así, toda persona es un vaso de barro. Todos somos frágiles. Pero dentro de la fragilidad del mundo entero, Dios eligió de este mundo a lo más débil, lo vil y menospreciado, para hacer la obra de salvación. Ahí lo dice esto en 1 Corintios, a esta misma iglesia, Pablo le escribe en el capítulo 1, él dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo dice así, es más, si vos sos un creyente, es porque Dios te vio miserable y te eligió por esa miseria. Porque Dios eligió la miseria, Dios eligió lo vil, lo menospreciado. Entonces, si estamos en Cristo, no solamente sabemos que nuestra humanidad es débil, sino que aún dentro de la humanidad, nosotros somos lo más débil. Entonces, no es ninguna sorpresa para nosotros encontrarnos con esta realidad. Claro, los enemigos de Pablo, ¿se acuerdan? Cuando les explicaba el contexto, lo señalaban a Pablo y le decían: Pablo, ¿quién se cree que es? Su ministerio no tiene un gran impacto, porque mirá lo que Pablo es. Pablo, su elocuencia no es tan asombrosa, no es tan impactante. Su imagen física no dice nada. Su ministerio, ¿no es cierto?, no va a trascender, porque Pablo es débil. ¿Y qué está haciendo Pablo acá? Pablo lo está afirmando, Pablo está abrazando eso y está diciendo: sí, soy débil. No tiene ningún sentido para el cristiano tratar de vivir en la ilusión de la fortaleza, tratar de mostrarnos expertos. Los cristianos no somos expertos. Los cristianos no son los que más saben y los que pueden hacer todo lo que el mundo no hace, y por eso vamos a lograr grandes cosas y vamos a llegar hasta lo último de la tierra y vamos a fundar iglesias en todos los países. Esta no es la realidad. La realidad es que somos débiles. Somos débiles porque no podemos controlar nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestra salud, no podemos mantenerla, y es más, de todo el mundo, Dios eligió a los más necios, y esos somos nosotros. Los más incapaces, los más indignos, esos somos nosotros. Y Pablo lo asume, y él no tiene ningún problema en reconocerlos. Estos somos. Hay un gran tesoro colocado en vasos de barro. Pero Pablo sigue adelante, ¿no es cierto? Y muestra el sentido valioso que esto tiene.
porque esto no es casualidad, esto fue diseñado así, por Dios, para lograr un propósito. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia, esa palabra excelencia es la palabra hyperbole. Escuchás ahí la palabra hipérbole, ¿no es cierto? Algo enorme. Y Pablo está acá usando esta palabra para que entendamos cuál fue el propósito de Dios al elegir lo más débil, lo incapaz, a ponerlo en las circunstancias imposibles, y es para que su grandeza, su gran poder, sea manifestado en la vida de estos hombres y mujeres débiles. La excelencia de su poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que Dios quiere es que no quede ninguna duda de que la obra de salvación es la obra que Dios hace en todo el proceso, no solamente en la elección eterna, ¿no es cierto?, en los medios que Dios eligió, en la obra de Cristo que provee la redención, sino aún en llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Esto es un acto de Dios. ¿Y cómo sabemos que es un acto de Dios? Porque sería imposible decir que esto lo hicieron los hombres. Claro que esto es natural, el hombre no puede llevar salvación a nadie, no puede salvar a nadie, somos totalmente incapaces, pero aún en la debilidad del hombre, Dios lo resalta, Dios lo deja ver. El hombre es totalmente incapaz de cualquier mérito para esta gran obra que solamente se la puede señalar al poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Ahí en 2 Corintios capítulo 12 también hay un pasaje muy conocido donde Pablo va a volver a este mismo pensamiento, el que está marcando acá. Pablo abraza su debilidad. Pablo no la disimula, Pablo no la trata de fingir, Pablo dice, soy débil, pero esa debilidad es justamente el medio por el cual Dios va a ser glorificado en mi vida. Entonces, ahí en 2 Corintios 12, el versículo 9, ¿se acuerdan que Pablo ora 3 veces para que Dios quite el aguijón de su carne? Que tanta angustia trae a Pablo, que de alguna manera parece poner un estorbo en esa obra que Pablo quiere hacer para el Señor. Pero el Señor le dijo, no, 3 veces. Y esta fue la respuesta del Señor. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es lo mismo, el mismo concepto del capítulo 4. El poder de Dios es de Dios, pero va a ser visto de esta manera en la fragilidad del hombre. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo se va a gozar esto, el versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Fíjate la lista que pone Pablo acá. Él dice, me gozo en todo lo que representa debilidad. ¿Y qué representa debilidad? Afrenta, necesidad, persecución, angustia. Pero Pablo, no, todo esto nos está frenando. Todo esto está evitando que avancemos, que la obra del Señor se pueda hacer, que podamos mandar los misioneros, que los podamos sostener, que podamos alcanzar a los nuevos. Y Pablo dice, no. Debemos gozarnos en la debilidad, porque en la debilidad es que Dios va a manifestar su poder. Se va a hacer visible al mundo, que es Él y no somos nosotros. No va a quedar ninguna duda de quién es, de dónde está el poder que está produciendo todo esto. Justamente en el capítulo anterior, si volvés ahí a 2 Corintios 4, en el capítulo 3, en el versículo 4, Pablo también habló de esto y dijo así, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más, el Espíritu vivifica. Dios es el que capacita, y eso es lo que Pablo está afirmando acá.
nuestra competencia no viene de la carne, no viene de nuestra habilidad, de nuestra sabiduría, de nuestras posibilidades, no viene de nuestros recursos, no viene de nuestro dinero, no viene de nuestras oportunidades, viene del poder de Dios, que Él nos hizo aptos y capaces para hacer esa obra. Aún en Romanos capítulo 8, versículo 35, hay un pasaje que lo citamos muchas veces, donde Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Todas estas cosas pueden quitarnos de las manos de nuestro Salvador. Y después dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esta es la realidad del creyente, es como una oveja que está a punto de morir. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En estas cosas. En medio de estas cosas, a través de estas cosas, esto es lo que le resalta la victoria del creyente en medio de la debilidad. La grandeza del poder va a ser de Dios y no de nosotros. Creo que un ejemplo clásico del Antiguo Testamento es la historia de Gedeón, un hombre que vivió en la época de los jueces, en el tiempo donde los madianitas estaban invadiendo Israel y empobreciendo a toda la nación. Y Gedeón estaba con miedo en su casa, tratando de proveer para él y su familia. Él estaba escondido en un lagar, tratando de limpiar el trigo, y se le aparece el ángel y le da una orden del Señor. Le dice, Gedeón, forzado y valiente. Y Gedeón mira para todos lados y dice, sí, vos vas a ir y vas a librar al pueblo de manos de los madianitas. Y Gedeón en su incredulidad y temor termina pidiendo una señal, Dios le da la señal y al final se convence. Y sale para hacer lo que Dios le mandó hacer. Convoca a un ejército para ir a pelear contra los madianitas, que tenían un ejército de más de 130.000 soldados, que en el mundo antiguo era un número inimaginable, 130.000 soldados. Gedeón sale y junta 32.000 soldados. Estaban en una clara desventaja. Uno no quiere ir a pelear contra un ejército que te supera en número y tan amplio, ¿no es cierto? No es que era el doble, era 4 veces más este ejército que ellos. Israel era un ejército debilitado, sin armamento, atemorizado, y eran un cuarto. Así que Gedeón mira alrededor y dice, no sé si lo vamos a poder hacer, pero bueno, vamos a obedecer a Dios. Y Dios lo frena a Gedeón y le dice, no, Gedeón, mira, son muchos. Así que quiero que pases la voz en el campamento y le digas que si hay alguien que tiene miedo, que no está seguro si quiere salir a pelear o no, que se vuelva a su casa. Y van a ir a pelear los demás. Así que se fueron a su casa la mayoría y quedaron solamente 10.000 soldados. De los 32.000, quedaron 10.000 soldados. Así que Gedeón dice, Dios, me bajaste el número, ahora son 13 contra 1, 10.000 contra 130.000. Pero dice, bueno, vamos a hacer lo que Dios nos diga, lo vamos a hacer. Y Dios dice, no, Gedeón, todavía son muchos. Quiero que vayas al río. Y quiero que les des para que tomen agua en el río y que los mires. Y que separes. Quiero que cuando vos veas a un hombre agacharse y tomar agua, quiero que lo pongas a un lado. Y cuando veas que otro solo inclina su mano y levanta el agua y se la pone en la boca, mostrando que él está alerta a sus enemigos, a él lo pongas del otro lado. Bueno, los divide Gedeón, 300 son los que levantan el agua, 9.700 son los que se agachan. Y Gedeón dice, bueno, al fin no se nos fueron tantos. Y Dios dice, no, los 300 agarrá. Mandá los 9.700 de vuelta a la casa. Ahora Gedeón tiene 300 hombres para ir a pelear contra 130.000. ¿Cómo es esto posible? Esto es imposible. Y es justamente, claro que es imposible. Dios no quiere que quede ninguna duda que es su poder el que va a dar salvación, así que la estrategia es muy simple. Ellos van a agarrar vasijas de barro, van a poner una antorcha dentro de la vasija, y en el medio de la noche, esos 300 hombres van a rodear el campamento de los madianitas. Y cuando Gedeón dé el grito de batalla, todos van a romper la vasija, van a sacar su antorcha y van a sonar la trompeta que tienen también en su mano,
los 300 hombres. Y todos lo hicieron tal cual Dios se lo dijo que lo hagan. Y cuando suenan todas las trompetas, se levantan los madianitas, pánico en el campamento, sacan sus espadas, se empiezan a matar unos a otros, muere todo el ejército madianita. ¿Se imaginan a esos 300 volviendo a casa y contando la historia esa noche? ¿Quién de ellos podría haber dicho cómo los matamos, no? Los hicimos bolsa. Dios no usó sus espadas. Dios no usó un número que podría ser un contrincante justamente para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nosotros vemos que Dios nos reduce las fuerzas y nos da miedo, como Gedeón, ¿no? Pensamos, Señor, ¿qué estás haciendo? Queremos ir a la batalla. Tú nos mandaste a hacer esto y ahora tenemos menos todavía. Y Dios dice, sí, no se preocupen. El poder es mío. Yo doy la victoria. Lo daba antes con muchos, la puedo dar ahora con pocos. Entonces, avanzaremos confiados solo en el poder de Dios. Segundo, avanzaremos confiados aún en medio de la presión. Si volvemos a 2 Corintios 4, ahí el versículo 8, Pablo va a usar 4 contrastes que los hemos escuchado alguna vez y lo usa en este contexto. Pablo quiere mostrar la fragilidad y las situaciones que tenemos que enfrentar en esa fragilidad y lo muestra con esto. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo es un hombre muy realista. Él no es un soñador. Él no vive en la estratosfera pensando, ¿no es cierto?, en pensamientos lindos y románticos. Él entiende la dificultad de la situación. Y Pablo lo que va a hacer es hablar de las dificultades con toda claridad, pero mostrar que en medio de esas dificultades el pueblo de Dios aún está de pie. Todavía no terminó, todavía no está todo dicho. El pueblo de Dios sigue en pie y el pueblo de Dios va a avanzar en seguridad, aún en medio de todo eso que está pasando. Y fíjate los 4 paralelos que usa. Primero, él dice que estamos atribulados. La palabra atribulado es una palabra que se usa, por ejemplo, ahí en Marcos 3:9. Jesús le pide a sus discípulos que le presten la barca y que la aparten un poquito de la costa para que la gente no lo oprima. Claro, Jesús se ponía a enseñar y la gente quería estar cerca de Jesús y lo apretaba hasta que él no podía moverse más. Así que él se sube a la barca, se distancia un poquito y desde allá les enseña. Y ahí usa la palabra oprimir, que es la misma palabra que aparece acá, atribular. La idea es que estás apretado por todas las cosas que te rodean. Son muchas circunstancias, muchas situaciones, ¿no es cierto?, que sentís que te están asfixiando. Cuando Pablo habla de la tribulación que él está enfrentando, fíjate, las 4 palabras que él va a usar, todos son verbos que están en tiempo presente. O sea, Pablo está ahora viviendo esto. Cuando está escribiendo esta carta, él está pasando todas estas cosas. Él no lo escribe después de haberlo pasado, él lo escribe en medio de estas cosas. Como que Pablo está con vos en el mismo barco, con todo lo que vos estás pasando, y está diciendo, mira, yo estoy acá, y estamos en esta situación. Estamos atribulados. Pero quiero que entiendas la situación de Pablo, porque a veces nosotros nos miramos y decimos, qué terrible es lo que vivimos, y pensar lo que Pablo vivió tal vez te ayude a tener un poquito de perspectiva. ¿Qué significa estar atribulado para Pablo? Ahí en 2 Corintios, más adelante, en el capítulo 7, el versículo 5, Pablo dice, porque de cierto, cuando vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, misma palabra. De afuera conflictos, de adentro temores. Pablo está siendo apretado por muchas circunstancias externas y muchas luchas internas. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, en el capítulo 11, 2 Corintios 11, versículo 23, Pablo describe algunas de esas circunstancias. Prestad atención. El versículo 23 dice así, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo, yo más. En trabajos más abundante. Pablo no estaba sin hacer nada, le presionaban todas las responsabilidades y los trabajos, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Por qué 40 menos 1? Bueno, para el judío,
40 azotes era lo que mataba a un hombre. Con 40 muere. Entonces lo que hacen es le dan azotes hasta el borde de la muerte, pero lo dejan con vida. 5 veces a Pablo lo azotaron de esta manera. Esto no está registrado en el libro de Hechos. Es que Pablo vivió muchas cosas más que las que aparecen en el libro de los Hechos. Sí están registradas algunas cosas, pero no todas. Acá Pablo dice 5 veces le pasó eso. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Cuando te apedreaban no era que te tiraran un cascote, sino que te apedrearan para matarte. A Pablo lo dieron por muerto después de haberlo apedreado. Una vez fue apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Eso es cuando el barco se hunde en el medio del mar. La mayoría de la gente muere en un naufragio. 3 veces naufragó. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enfermo y yo no enferma? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y además estoy en cuarentena, dice. No, mentira. Frente a toda esa lista, ¿no es cierto? Vos pensás, Pablo, ¿deberíamos frenar nosotros el ministerio? ¿Deberíamos pensar que ya no hay más a dónde ir o cómo avanzar? Pablo dice, espera, estamos atribulados, sí. Él agrega la expresión ahí en el versículo 8, 2 Corintios, volvemos al capítulo 4. Estamos atribulados en todo, agrega, ¿no? En todo, en muchas clases de circunstancias estamos atribulados. Mas no angustiados. Esta palabra angustiado es la palabra que daría, es una expresión muy parecida a la anterior, pero llevada en grado a su punto extremo. La idea sería acá que ellos no quedaron sin espacio. Están apretados, pero todavía tienen espacio. Todavía no fueron arrasados por completo. Esta es una buena manera de pensarlo, ¿no? Todavía se puede respirar. Todavía estamos vivos. Todavía no nos aplastó del todo, ¿no? La presión, acá estoy. Con todo lo que acabo de leer, Pablo dice, todavía puedo respirar. Todavía no estoy apretado del todo. Y Pablo tal vez está recordando ahí 1 Corintios capítulo 10, cuando él escribió a la iglesia en Corinto estas palabras, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sí, estamos atribulados, sin duda, son terribles las circunstancias, pero todavía no estamos asfixiados, ¿no? Todavía no estamos muertos. ¿Todavía estamos bien? ¿Todavía estamos de pie? Bueno, no va a venir algo más allá de lo que Dios vaya a permitir. Y mientras Dios tenga un propósito para mi vida, yo soy invencible. Porque Dios puede sostenerme y no va a permitir que venga nada que no va a poder ser resistido. Y Dios va a guardar la vida de sus siervos hasta que ellos terminen la obra y el propósito que Dios tiene para ellos. Sigue, ¿no es cierto? No está angustiado. Lo próximo dice, en apuros, mas no desesperados. Esta palabra apuros es la idea de estar confundido, perplejo. Es la idea de estar enfrente de circunstancias que no tenés ni idea cómo solucionarlas y cómo responder a ellas. Vos cuando pensás en Pablo, tal vez pensás, este hombre las tiene todas claras. Siempre sabe cómo responder y cómo guiar y cómo hacer lo que hay que hacer. Y yo estoy acá y no tengo ni idea qué hacer en esa situación. Y Pablo acá dice, no, nosotros estamos en apuros. Se suma él a eso. Hay momentos donde te supera. Supera tu intelecto, supera tu imaginación, tu discernimiento. No lo sabes. Estás perdido. Estás en apuros. Pero Pablo lo que está diciendo es, cuando una persona, un creyente, puede llegar al límite de su inteligencia, pero no al límite de su esperanza y su seguridad. Porque aun cuando él no sabe qué hacer, no sabe cuál es la respuesta, aún así, él no está desesperado.
Apuros tiene que ver con la situación presente que estoy pasando. Desesperado tiene que ver con algo futuro, con la palabra desesperado puede tener que ver con perder la esperanza por completo. Se usa, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, cuando Pablo dice que en ciertos momentos ellos perdieron la esperanza de seguir con vida. Pensaron, de acá no salimos, morimos seguro. Pero Pablo, hay veces donde Pablo pensó, ya no voy a vivir más. Pero Pablo nunca perdió la esperanza de lo que Dios estaba haciendo, iba a completar. O sea, la falta de respuestas no debe llevar al creyente a una depresión donde él piense que ya no hay más escapatoria, no hay más salida, no hay más destino, no hay más futuro, se perdió todo. Como la esposa de Job, que le dice, maldice a tu Dios y muérete. Ya está, no hay más nada para hacer. Todo es un caos. Murieron nuestros hijos, perdimos todo, ya no queda nada. Maldecí a Dios y morí. Nosotros estamos en apuros, pero no desesperados. Lo próximo en el versículo 9 dice, somos perseguidos, mas no desamparados. Acá la expresión perseguido, literalmente, Pablo está siendo perseguido por personas que lo quieren matar. Y esta persecución es muy real. Claro que para nosotros es un poco distante, ¿no? Pero tenemos que entender, hay un león rugiente buscando a quien devorar. Somos perseguidos. Somos perseguidos por un enemigo que quiere nuestras vidas, quiere destruirnos. Y en muchas circunstancias, tal vez aún sentimos cierta presión de nuestro entorno. Pero aunque somos perseguidos, no estamos desamparados. La palabra desamparado significa abandonado. No fuimos desertados. No fuimos librados a nuestra destrucción. No estamos abandonados. Esto es interesante que Pablo use estas palabras, porque Pablo fue abandonado. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo habla, por ejemplo, de un hombre que fue un ayudante para él, muy cercano, llamaba Demas. Y Pablo dice, Demas me ha desamparado. La misma palabra usa Pablo acá. Pero ¿cómo Pablo decís, no estamos desamparados? Y después decís que te desampararon. Claro, sí, las personas pueden desampararnos. Es más, en el mismo pasaje, primero Pablo dice, Demas me han desamparado, y más adelante en el versículo 10 dice, todos me han desamparado. O sea, llegó un momento donde no había ni uno, todos se habían ido. Pablo quedó solo. ¿Cómo Pablo? Estás perseguido, pero no estás solo. Es que Pablo está hablando acá del cuidado del Señor. Está hablando de la presencia del Señor. Su amparo nunca se ha ido. Es lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay una promesa del Señor, Él nunca se va a ir. Puede ser que se vayan todos, puede ser que quede solo, pero Pablo dice, somos perseguidos, pero no estamos desamparados. No crees ese pensamiento de autocompasión, de decirte a vos mismo, quedé solo, ¿no es cierto? Y no hay nada a mi lado, porque el Señor nunca abandona. El Salmo 9, versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9, 10. Y el Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él no va a desamparar. Y la última comparación que hace, estamos derribados, pero no destruidos. Esta expresión derribados es la idea, ¿no es cierto?, cuando viene un cazador y tira la saeta y traspasa el corazón del animal y el animal cae al suelo y él está derribado. Es la idea, ¿no es cierto?, de cuando te agarra la turba, ¿no es cierto?, y te agarra con todo lo que tiene al alcance y te golpea y quedás en el suelo tendido, ¿no es cierto?, estás derribado. Y Pablo dice, estamos derribados, pero no destruidos. Destruidos es la idea, ¿no es cierto?, de que terminó de destruirse por completo. Dicho en el lenguaje deportivo, estamos en la lona, pero todavía no fue un knockout. O sea, estamos derribados, pero todavía no terminó el partido. Todavía no se acabó esto, todavía no estamos muertos. Y hasta que no estemos muertos, no vamos a parar. Pablo da a entender de que él
Las circunstancias que tiene a su alrededor no son el veredicto final. El veredicto final va a venir después. Estas son tal vez las palabras que reflejó Martín Lutero en su famoso himno Castillo Fuerte. En la última estrofa dice así: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Podemos estar en la lona, podemos terminar sin nada, nos pueden quitar todo y nos pueden matar. Pero ese no es el final de la historia. El reino eterno de Dios va a permanecer. No estamos destruidos. Entonces, avanzaremos confiados solo en el poder de Dios, avanzaremos confiados aún en medio de la presión. Tercero, avanzaremos confiados muriendo para servir. Avanzaremos confiados muriendo para servir. Mira el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Fíjate, el versículo 10, el 11 y el 12, básicamente van a decir lo mismo de diferentes maneras. Va a hablar de esta actitud y esta realidad de la muerte de Cristo presente en nuestras vidas y de la seguridad de la vivificación de Cristo y de la forma en la que Dios se glorifica en esa muerte física y la glorificación. Lo primero que Pablo acá va a hablar, ¿no es cierto? Mira, dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Esto es algo muy propio de Pablo, porque Pablo entiende que el Evangelio es parte, es una extensión de la obra de Cristo. La obra de Cristo para proveer el medio de salvación tiene dos partes. Por un lado, Él compró la salvación en la cruz y es suficiente para salvar. Pero ahora hay otro aspecto de ese medio de salvación. Y es que ese mensaje, el mensaje del Evangelio, la palabra del Evangelio, tiene que llegar a cada lugar, a cada rincón del mundo, para que las personas se conviertan. Entonces, los padecimientos de Cristo no terminaron en un sentido, porque Cristo, el cuerpo de Cristo, está sufriendo hoy. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está en el medio del sufrimiento que requiere llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por eso Pablo se ve como completando en su cuerpo las aflicciones que aún faltan a Cristo. Entonces Pablo ve que su sufrimiento es parte de la muerte de Cristo, es parte del sufrimiento que requiere, ¿no es cierto?, que el Evangelio pueda llegar a todo el mundo. Así que, cuando Pablo habla de que él lo lleva en su cuerpo, es muy literal lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo tiene las marcas de la persecución sobre él. Si Pablo se levanta su ropa, lo que se vería atrás de su espalda serían las profundas heridas que esos azotes causaron en él. Tal vez en su cabeza, en su rostro, en sus manos, los golpes de las piedras, del apedreamiento que él sufrió. Sus ojos tal vez representarían un hombre gravemente afectado, sufrido en todos los aspectos de su vida, cargado internamente por el dolor, por la iglesia. En su cuerpo, físicamente, visiblemente, él lleva el dolor, él lleva la muerte de Cristo. Entonces, podríamos pensar, él lleva la muerte de Cristo en su cuerpo en una forma muy física, muy real, pero más que eso también, Pablo está queriendo decir acá, Pablo lleva la muerte de Cristo a todos lados porque él predica de la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo es un tema muy poco atractivo para el mundo, que no quiere un Salvador sufriente, quiere un Salvador victorioso. Pero la muerte de Cristo le dice al mundo no solamente que Cristo murió, sino que nosotros morimos en Él, y que si Él padeció, nosotros también vamos a padecer con Él. El evangelio que Pablo predicó al mundo era el evangelio de la muerte, del sufrimiento, del padecimiento, al que el creyente es traído cuando confía en esa muerte de Cristo. Entonces, en su mensaje y también en su actitud,
Cuando Pablo habla acerca de que él lleva a todas partes la muerte de Cristo, está hablando Pablo de que él se considera muerto con Cristo todo el tiempo, en toda circunstancia. Pablo no está mirando por sus intereses, Pablo no está preocupado por cómo le afectan a él estas cosas, porque él está crucificado juntamente con Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste a través de él. Y esto es lo que Pablo quiere mostrarnos. Acá en 2 Corintios, en el capítulo 1, fíjate en el capítulo 1, el versículo 9, Pablo también da una referencia a esto. En 2 Corintios 1, 9 dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Esto es lo que significa llevar la muerte de Cristo, es tener una sentencia de muerte. Es pensar, decir, bueno, yo ya estoy muerto. Entonces, ¿qué hay para perder? Si yo ya morí. Pablo lo que hizo fue verse a él como ya muerto. Tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, en el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces vos pensá esto, el creyente no vive tratando de sobrevivir. El creyente vive muerto, ya muerto, abrazando esa muerte, y confiando que Dios da vida a los muertos. Mira, ya estoy muerto. Y si tengo vida es porque Dios me dio la vida. Y esta es la vida de Dios. Es un milagro, es la gracia de Dios que me da la vida. Y por eso voy a vivir la vida de Dios. Hasta que no nos consideremos muertos, no vamos a tener en nosotros lo que se requiere para poder enfrentar la clase de dificultades que Pablo está enfrentando con seguridad. La seguridad no viene de que yo voy a poder sobrevivir. La seguridad viene de que Dios da vida a los muertos. Y Él nos libró, nos libra, y sabemos que nos va a seguir librando de tan grande muerte. Y Filipenses 3:10 también habla de esto, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice ahí que él quiere ser semejante a Cristo en su muerte. Entonces, él lleva, versículo 10, entonces él lleva en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, la vida de Jesús se manifieste. Tal vez lo que Pablo te está queriendo decir en primer lugar es que el hecho de que él esté vivo es un milagro andante, ¿no es cierto? Porque con todo lo que él vivió, o sea, 40 azotes menos 1, 5 veces, apedreado y dado por muerto, náufrago. O sea, si este hombre está acá parado, es un milagro de Dios. Y claro, la vida de Cristo se manifiesta en él. Dios está obrando en él. Y Pablo está confiado en que es Dios el que le sostiene. Y es Dios el que le da vida. Y para que él siga adelante en su tarea. Pero tal vez más que solamente la vida de Cristo en el hecho de que Él esté vivo físicamente, sino la vida de Cristo en todo el carácter de Cristo reflejado en Él. Pienso ahí un pasaje ahí en Hechos capítulo 18. Llegó la presión, una vez más. Muchas veces Pablo estuvo en esta situación, pero acá en Hechos 18 está toda la presión. La persecución está al límite, lo quieren matar. Y el Señor se le aparece a Pablo y le dice estas palabras: no temas. Hechos 18, 9. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Te das cuenta acá? Pablo está entregado a muerte para que la vida de Cristo se manifieste en él. Y Pablo dice, bueno, si yo vivo es porque el poder de Dios me sostiene, no porque las circunstancias lo permiten. Porque si fuese por las circunstancias ya estaría muerto. Entonces no me preocupan las circunstancias, lo que me da seguridad es que el poder de Dios me sostiene. Y voy a vivir todo lo que sea necesario para cumplir con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, Dios tiene mucho pueblo acá, y yo soy el que Dios envió para alcanzar este pueblo, así que hasta que no lo alcance, no voy a morir. ¡Qué gozo! ¡Qué seguridad! ¡Qué esperanza! Entonces tengo una sentencia de muerte para que la vida de Cristo se manifieste en mí. El versículo 11 vuelve a usar esa misma expresión, diciendo, porque nosotros que vivimos, y acá
tal vez como un asombro. Nosotros que vivimos, claro, yo estoy acá vivo todavía, nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de vosotros. Y la idea de entregado a muerte ya le expliqué. Entregado a muerte es una actitud. Ahí en 1 Corintios 15:31, Pablo usa una expresión parecida, dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿Qué significa cada día muero? Obviamente está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Pablo no es que morir resucitaba todos los días, ¿no? Una sola vez murió físicamente, pero cada día muero. Acá está hablando Pablo de su actitud hacia su propia vida. Él se considera muerto cada día para que Dios sostenga su vida, todo lo que quiera sostenerlo para lograr sus propósitos. Cada día muere. Esta es su actitud constante. ¿Es el temor a la muerte lo que nos frena para no avanzar en los propósitos del Señor? No temamos, muramos. Muramos cada día para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y no nuestros intereses y no nuestros propósitos. El versículo 12 lo vuelve a decir en una manera distinta, solamente que acá Pablo agrega un tanto de sarcasmo. Mira, el sarcasmo en la Biblia no es sumamente frecuente, pero aparece varias veces y Pablo lo usa muchas veces. En esta expresión, fíjate, Pablo va a decir esto: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Y a qué se refiere acá? Bueno, hay algunos comentaristas que lo toman desde el lado de que, bueno, Pablo está sufriendo todo esto para que la iglesia en Corinto no sufra, para que la iglesia en Corinto pueda tener crecimiento y todos los demás creyentes. Pablo va a decir eso más adelante en el versículo 15, Pablo va a decir que él sufre por amor a ellos, entonces eso es parte de lo que Pablo siente y piensa. Él sufre pensando en los demás. Pero no creo que Pablo esté queriendo decir eso acá. Porque la realidad es que todo creyente sufre. Esto es inevitable. Pablo no puede decir, no, yo soy el único que voy a morir. Cada día muero, pero solo yo. Solo el apóstol Pablo. Solo los que están en campos de concentración. Solo los que están en Franja de Gaza, sufriendo la persecución. Solo ellos mueren todos los días. Nosotros, la vida de Cristo. Nosotros disfrutamos, ¿no es cierto?, de todos los beneficios de la gracia de Dios. Pero la muerte, eso es solo para las personas que están en situaciones extremas. Entonces Pablo parece hablar como un sentido de sarcasmo, diciendo, sí, yo soy el único, yo voy a sufrir y ustedes no van a sufrir. Pero claro, el sarcasmo tiene como propósito mostrarnos la contraparte. Esto no es así. ¿Qué pensamos? ¿Que nosotros no íbamos a sufrir? ¿Pensamos que íbamos a tenerla fácil y que íbamos a entrar al reino de los cielos sin padecimientos? Claro que no. Pablo le dijo a las iglesias en su época, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Es así. Muchas clases de tribulaciones son las que vamos a padecer. Claro que muchas vienen directamente por un ataque satánico, pero otras tribulaciones, ¿saben por qué vienen? Solamente para mostrar nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Solamente para que el poder de Dios se manifieste en la debilidad. Son tribulaciones, ¿sí? Pero no pensemos que vamos a quedar afuera de esto. Nosotros también vamos a tener nuestra parte dentro del sufrimiento que requiere llevar el evangelio hasta el último de la tierra y traer salvación. Entonces, Pablo está dándolo una vez más a este sentido, pero con esa perspectiva. Bueno, entonces, último punto. Avanzaremos confiados solo en el poder de Dios, avanzaremos confiados aún en medio de la presión, avanzaremos confiados muriendo para servir, el último, avanzaremos confiados manteniendo el fin en mente. Avanzaremos confiados manteniendo el fin en mente. Versículo 13 al 15 muestra Pablo cuál es su verdadero objetivo. La razón por la que muchas veces terminamos deprimidos y angustiados por nuestras circunstancias es en realidad porque lo que estamos buscando son nuestros intereses. Y nuestras circunstancias ponen en riesgo nuestros intereses. Pero si nuestra meta, nuestro objetivo está enfocado correctamente, entonces vamos a poder presionar hacia adelante, aún en medio de las circunstancias más adversas, porque esas circunstancias van a ser el canal que Dios va a usar para traer sus propósitos. Y lo dice en el versículo 13, comienza de esta manera:
¿Se acuerdan del versículo 12? ¿Que solo yo voy a sufrir y ustedes no? No, de ninguna manera, dice el versículo 13. Pero, el contraste, no es así como ustedes lo piensan, pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, estamos en el mismo barco, tenemos el mismo espíritu de fe, ustedes y yo. El mismo espíritu de fe. Lo que está dando a entender Pablo es que tiene que haber un pensamiento que gobierna la mente de los corintios y la de Pablo y la de cualquier creyente en cualquier época. Una misma actitud. Aún los creyentes del Antiguo Testamento tenían esto en su corazón, porque Pablo va a citar a David en el Salmo 116 con esta expresión, el mismo espíritu de fe que todos los creyentes tienen. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Lo que da a entender es esto. La fe produce confesión. Lo que creo lleva, ¿no es cierto?, a lo que hablo, a lo que hago. Esta ha sido la norma del pueblo de Dios. Bueno, ahora es momento de hablar lo que es verdadero, de acuerdo a lo que hemos dicho que creímos. Como lo creímos, ahora hablemoslo. Hablemos la verdad de quién somos nosotros, hablemos la verdad de quién es Cristo, hablemos la verdad de su soberanía y sus propósitos, hablemoslo. Porque es verdad, lo creí, por lo cual lo hablé ahora en medio de las circunstancias difíciles. Nosotros también. Y acá Pablo se incluye él y a los hermanos de Corinto, todos creemos, por lo cual también hablamos. Creemos, por lo cual también hablamos. El versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es en lo que confiamos? Confiamos en el poder de Dios para salvar. Confiamos en la resurrección futura que obró en Cristo y que va a obrar en nosotros. Ahí justo de esto mismo va a terminar de hablar Pablo en este mismo argumento, en el versículo 16. Mirá ahí en el versículo 16 en adelante, dice, por tanto, no desmayamos. Fíjate, no desmayamos. Aparece en el versículo 1 del capítulo, mirá cómo empieza el capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En el versículo 16, por tanto no desmayamos. Ese por tanto significa todo lo que está explicando acá del 7 al 15 que estamos estudiando nosotros, todo eso hace que Pablo no va a desmayar. No va a desmayar. ¿Por qué? Por todo esto. Por tanto, no desmayamos. Y mira cómo dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Creímos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Y eso mantiene nuestra mirada puesta en lo eterno, eso mantiene nuestra mirada no en lo temporal, y nuestra confianza y nuestro deseo. Aún deseamos ser revestidos, deseamos que este cuerpo termine y recibamos un cuerpo nuevo, eterno. Eso es lo que deseamos. Y el versículo 15 cierra con estas palabras, porque todas estas cosas, todo lo que mencionamos, que es la carga que Pablo lleva, todas las presiones, todas estas cosas, padecemos por amor a vosotros. Ahí está lo que Pablo tiene como objetivo, el fin del padecimiento. Pablo en varios pasajes, en diferentes cartas, Pablo deja ver este hecho.
de que lo que le da gozo en medio de la prueba es saber que más allá del sufrimiento que él está experimentando, esto está sirviendo para que otros puedan ser beneficiados por su vida, para que personas se puedan convertir y para que la iglesia se pueda edificar. Esto mueve el corazón de Pablo. Ahí está su atención. Esto en Filipenses capítulo 1, Pablo lo va a decir. Miren, Filipenses capítulo 1. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por medio de mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo quisiera estar con Cristo, pero Pablo se goza en quedar, porque él sabe que es más provechoso para la iglesia que él quede aún un tiempo más. Es lo mismo que está diciendo acá. Por amor a ustedes yo sufro todo esto. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Fíjate, acá Pablo ve que el propósito final de todo es que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado. Y si el camino para que Dios sea glorificado es que Dios no solamente mantenga en debilidad, sino que traiga la adversidad imposible humanamente de ser superada, para que en esa debilidad Dios muestre su poder. Entonces al final del día lo que va a pasar, dice Pablo, muchos más van a alabar al Señor por esa obra. Muchos más se van a gozar en el Señor y el nombre del Señor va a ser alabado y entonces se va a lograr ese gran fin. Cristo va a ser glorificado y en esto me gozo y me gozaré aún, dice en Filipenses capítulo 1. Este es el gozo. Y por eso avanzaremos confiados, manteniendo el fin en mente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Si nuestro objetivo es la gloria de Dios, entonces estamos en la mejor circunstancia posible, planeada por Dios, para que en nuestra debilidad su poder se manifieste. Abracemos nuestra fragilidad, abracemos nuestra dependencia, abracemos nuestras, a veces, limitaciones de no saber qué hacer ni cómo hacerlo, abracemos nuestro dolor, porque en medio de todo esto, el Señor va a ser glorificado, su iglesia edificada. El Señor va a ser glorificado y vamos a ver su obra cumplirse en medio nuestro. Bueno, que el Señor nos ayude a mantener esta perspectiva para poder tener la confianza que se necesita para poder estar de pie y avanzar y correr hacia nuestro campo de batalla sin temor para la gloria de Dios. ¿Sí? Oramos y terminamos. Padre, gracias por hombres como Pablo, que tú permites que llegue su historia y su testimonio hasta nuestro tiempo para estimular nuestra fe, para verlo allá adelante como un referente y pensar, bueno, si tu poder le sostuvo a él y tú hiciste esta obra en medio de tanta debilidad. Porque Pablo no fue un superhombre, Pablo fue un hombre débil, un hombre que abraza esa debilidad y dice, soy vaso de barro, el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de estar en ese lugar. Pero aún así, por tu gracia fue tomado y puesto en ese lugar, y su corazón abrazó toda esa debilidad para que tu poder se manifieste en su vida. Ayúdanos, Señor, a vivir de la misma manera, en nuestro tiempo, en nuestras presiones y debilidades, todo lo que sucede a nuestro alrededor, para que tú seas glorificado en medio nuestro. Y Señor, permítenos gozarnos en esto. Gracias por esta iglesia preciosa también en la que nos permites vivir esta comunión y poder alentarnos unos a otros, mantener nuestra mirada puesta ahí. Te encomendamos todo esto a ti. En el nombre de Jesús. Amén.